Le leo en Habacuc capítulo 2, el verso 20, dice la palabra: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo leo con su permiso una vez más, dice Habacuc 2:20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tenemos acá, hermanos, un cuadro bastante triste, un cuadro bastante difícil. Cada vez que usted encuentra en la Biblia las guerras que acababan con Israel, las hambrunas que llegaban a Israel, el pueblo de Dios, las invasiones que Israel tenía, obedecía, hermanos, solamente a una cosa, y era que desobedecían a Dios, se alejaban de Dios. Israel era el pueblo, fue el pueblo que Dios escogió para sí. Ellos hoy lo tendrían a él y Dios tendría a su pueblo. Por eso es que Él les dio sus leyes, Él les dio sus estatutos, porque se iba a servir del pueblo de Israel. Dios estaba comprometido con el pueblo de Israel de guardarlos, de cuidarlos, de darles la victoria, de llevarlos a la tierra prometida, de prevalecer en contra de ante sus adversarios. Dios, hermanos, les prometía que sería fiel, que no les iba a faltar nada, que en el día, caminando en ese desierto, Él se iba a presentar como una columna de nube para que el sol no los matara a causa de las altas temperaturas. Y en las noches Dios había prometido bajar con ellos como en una columna de fuego, para que ellos tuvieran luz, claridad y no tropezaran y tuvieran seguridad. Cuando tenían hambre, Dios les proveía maná, codornices, aguas de las fuentes. Sus zapatos nunca se desgastaron, sus ropas nunca se arruinaron. Dios fue fiel. Mientras Israel permanecía en obediencia, Dios cumplía su palabra en guardarlos, protegerlos y proveerles. Y así venía Israel. Pero cuando Israel se apartaba de Dios y decidían desobedecer, era cuando Dios permitía que sus enemigos los opresionaran, los castigaran, los destruyeran, hermano, pero sencillamente era por la desobediencia. Dios, hermanos, simplemente cumplía su palabra. Es que, amado, las cosas que a veces nos pasan a nosotros no es porque Dios quiere enviar castigo o sequedad o muerte o enfermedades, sino que muchas de las veces es porque no hemos obedecido. Como usted sabe, le mencioné hace un momento, el hijo pródigo que no quiso estar en casa, nadie lo corrió. Usted sabe que en la juventud, en la adolescencia, a uno le entra una gran rebeldía y uno no quiere estar con los padres, aunque tengan de todo, aunque ahí no le haga falta nada, tenga una mamá cariñosa, responsable, que lo atienda. Uno tiene una etapa de rebeldía y uno quiere irse, y uno decide, bueno, me voy. Pero allá afuera, si regresamos con vida, gracias a Dios. Pero allá afuera le puede pasar de todo: asaltos, lo pueden mandar al hospital, a la cárcel, puede morir. Pero ahora, ¿quién fue el culpable? ¿O sus padres quisieron eso? No. Sus padres no quisieron eso. Sus padres siempre quisieron el bien para usted. Pero ¿quién le trajo todas estas consecuencias?
sus decisiones, su desobediencia. Y lo que padecía, hermanos, Israel, no es porque Dios era malo, no es porque Dios quería oprimirlos y aplastarlos, no, es la desobediencia. ¿Puedes imaginar un hijo, una hija que nazca en un hogar cristiano o que de muy temprano llegan a los caminos del Señor y cuando están en una edad ellos decidan tomar su propio camino? Por ejemplo, el camino de las drogas. Y las drogas lo van a consumir, las drogas lo van a acabar, las drogas lo van a llevar a perder el trabajo, perder la familia, perder los pocos ahorros, dormir en la calle o hasta morir. ¿Querrá el padre ver a su hijo, a su hija así? No. ¿Querrá Dios o es la voluntad de Dios o Dios lo quiso así? Tampoco. Son nuestras propias decisiones. Y eso es, hermanos, lo que acontecerá si nosotros dejamos de oír la voz de Dios. Dios siempre busca el bienestar de nosotros. Dios siempre busca el bienestar de la creación. Si no, dígame cuándo le ha faltado el sol, cuándo le ha faltado un día, o en qué momento el día tenía que llegar y no llegó. ¿O en qué momento el sol tenía que llegar y no llegó? ¿En qué momento la lluvia no cayó sobre usted o sobre su terreno? No, Dios siempre, hermanos, está dando de su amor, de su misericordia. Y es el hombre quien se ha alejado de su Padre eterno. Pero hoy, esta tarde, tenemos aquí un cuadro, hermanos, donde el profeta Habacuc está hablando con Dios y le hace un par de preguntas. Y él dice: ¿por qué pasan estas catástrofes? ¿Por qué es que el poderoso aplasta al pobre? ¿Por qué es que los enemigos vienen y nos saquean? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Dios, ¿qué está pasando? Y Dios viene y le da la respuesta. Pero luego él vuelve, hermanos, a preguntar y dice: Dios, ¿por qué no llega la lluvia? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay provisión? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué la gente tanto muere? A veces uno se pregunta, hoy en día se hace esas mismas preguntas. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué este país ha declarado la guerra a esta nación? ¿Por qué no tendrá corazón, no tendrá conciencia, no tendrá sentimiento? Y prefiere así a lo descarado acribillar a los niños, mujeres embarazadas, a los ancianos, dejarlos encerrados hasta que se mueran. Uno se pregunta: ¿por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta necesidad? Tal vez lo que hoy nosotros estamos padeciendo acá, o lo que nosotros no estamos padeciendo acá en otros países. En otros países se llama hambruna. Usted aquí ni siquiera sabe tal vez lo que es hambruna. Pero hay muchos países, hermano, que los niños, la gente se va a dormir o llega una noche sin haber aprobado ni un solo alimento, ni una sola tortilla, ni un solo alimento. Y es donde uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Porque el mayor tiene que aplastar al inocente. ¿Por qué tiene que el mayor aplastar al humilde, al pobre, saquearlo de lo poco que tiene? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Pero es aquí donde Dios va a darle otra respuesta a Habacuc y le dice: mira, Habacuc, quiero que hagamos algo. Quiero que escribas la visión y que la escribas bien. Porque de que se ha de cumplir, se ha de cumplir. ¿Cuándo? Tú no lo sabes, pero yo sí. Pero la visión se va a cumplir. Lo que tú quieres que pase en la sociedad va a pasar. Tenlo por seguro. Lo más importante es acá que lo escribas. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque lo escrito permanece.
lo escrito, escrito está. Aquellas cosas que están en la mente pronto pueden desaparecer. Los buenos deseos muchas veces no se cumplen. Pero ahora, ¿por qué Dios le dice a Habacuc: escribe la visión? Porque de que se va a cumplir, se va a cumplir. Porque no puede ser, Habacuc, que tengamos por inocente al culpable. No siempre va a reinar el que más puede. No siempre va a gobernar el que más poder tiene. No, se hará justicia. Se hará justicia. Y pronto se hará justicia. Escribe la visión y tenlo por seguro que yo voy a cumplir mi palabra. Viene un momento en que voy a traer juicio. Viene un momento en que voy a cumplir mi palabra. Así es Dios, hermano. Lo que pasa es que Él es eterno. Él es eterno. Nosotros los seres humanos queremos que Dios responda ya. Y para nosotros los seres humanos, Dios se tarda una eternidad. Pero Dios no es ser humano. Dios no es un hombre. Dios no tiene una mente finita. No. Para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay edad. Lo que para nosotros es una eternidad, para Dios no es nada. Nosotros quisiéramos que ya Dios hiciera justicia. Pero Dios tiene un momento, tiene un tiempo. Dios no lo hará en tu tiempo, ni lo hará en mi tiempo. Dios tiene un momento en el cual va a traer justicia, va a traer reprensión y va a levantar del polvo al menesteroso y va a castigar a aquel, hermanos, que fue, hermanos, desobediente y aplastó, hermanos, la causa del inocente, del menesteroso. Hermanos, tenemos entonces este panorama. Y ante esta situación, la gente siempre se inclina en buscar ayuda donde no lo hay. ¿Por qué hoy tenemos tantos dioses? Hacen dioses de barro, de madera, de plata, de oro. Hacen, hermanos, dioses de diferentes tamaños, de diferente color, porque la gente quiere que le ayuden en algo. Buscan alguna divinidad y ellos quieren que esos dioses los saquen de su apuro, que los sane de las enfermedades, de la escasez, de los problemas. Por eso que hoy en día cada quien adora a su propio Dios. Sí, y estos son fabricados, como dice la palabra, de diferente manera y de diferente cantidad. Algunos están bañados en oro. Lo dice, hermanos, la palabra del Señor en el capítulo 2 de Habacuc y el verso 18. Note lo que dice: ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Hay del que le dice al madero: despierta, y a la piedra muda: levántate. Aunque están recubiertas de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Pero ¿por qué la gente va en busca de estos dioses? Por la necesidad, por los aprietos. Ellos quieren una respuesta y quieren ellos un Dios que ellos puedan manejar a su antojo. Sí, que puedan moverlos por allá, que les haga un milagro cuando ellos quieren, que vayan y que los guarden como ellos quieren y cuando ellos quieran. Y ahí están suplicando y gritando. Ellos, si es posible, se van de rodillas caminando. Ellos se cortan las venas. Ellos entregan a sus hijos, como se recuerda de Moloch, el dios Moloch, que pedía a los hijos.
Y ahí iban los padres para complacer a la divinidad, al dios Moloch. El dios Moloch era un tremendo monumento que habían hecho. Y tenían las manos, le fabricaron las manos extendidas. Ahí llegaban los padres y ponían en las manos de Moloch a sus hijos. Luego, hermanos, las manos de ese Dios se abrían y los hijos caían en la hoguera, en ollas ardiendo con aceite o en el fuego. Y los padres complacidos, o contentos porque habían complacido a su Dios. O sea, de que ellos buscan su propio bienestar, quieren ayuda y no importa qué precio deben de pagar. Y ahí están hablando: dame, sálvame, haz esto, haz lo otro, que llueva, que haya abundancia, guárdame. Y se postran, se cortan las venas, lloran, prometen, dan esto. Y un sinfín, hermanos, de gritos y alaridos por todos lados. Como, hermanos, nosotros no somos la excepción. Aquí estamos, cantamos. Y a veces cuando oramos, grandes gritos, sudamos, hablamos en lengua, pedimos: Dios, sáname, Dios, mi familia. Nosotros no somos la excepción. Y hay quienes son buenos para gritar, no crea, ¿verdad? Y piensa que el que no grita está durmiendo. Piensa que el que no habla, no llora, no grita, no se sacude, dice: está muerto. Dice: este a dormir vino. ¿Qué sabe usted? Lo que pasa es que usted es un gran gritón. Y está: Dios, dame esto, dame trabajo, Dios, sáname. Hermano, y de hecho así fuimos enseñados. Sí, yo cuando oro, hermanos, muchas de las veces yo alzo mi voz, pero a veces también yo oro con mi mente. A veces también hay tipo de reflexión, de meditación. Entonces ahí está, hermanos, el creyente orando y clamando y pidiendo: sáname, ayúdame, transforma mi familia, mi trabajo, mi casa, mi carro, aquí, que allá. ¿Y sabe algo? Dios queriéndole hablar y sus gritos opacan la voz de Dios. Dios queriéndole hablar y su pedir y pedir y pedir y gritar y gritar y gritar. No dejamos que Dios hable. O apagamos la voz, hermanos, de Dios. Pero llega un momento en el cual usted tiene que apagar sus labios y encender sus oídos. Tiene que llegar un momento en el cual usted apague sus labios, bájele todo el volumen a sus labios y dele todo el volumen a sus oídos. Abra bien sus oídos para que pueda oír la instrucción de Dios. El verso que hemos leído dice, hermanos: mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué Dios está pidiendo silencio? Callen, un momento de silencio. Él está en su templo. Lógico. Inmediatamente pensamos que si Él está en su templo, hemos venido al templo, a la iglesia, estamos para adorarlo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo. ¿Verdad? Ahí estamos. Se supone que para eso es. Pero ahora el Señor está diciendo: silencio. Momento, nadie pida, nadie hable, nadie diga nada. Es lo que todavía Dios sigue pidiendo. La gente habla tanto, el creyente habla y pide tanto, que no está oyendo la voz de Dios. Se acercan a Dios o vienen al templo solo a pedir, solo a gritar. Pero Dios dice: ¿cuándo te vas a callar para oír mi voz? ¿Cuándo vas a guardar silencio? Dios quiere instruirnos. Dios quiere darnos dirección.
Dios quiere darnos respuestas, pero no las escuchamos porque gritamos tanto. Y a veces no es tanto el grito físicamente, sino que también es el latir de nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar es tan fuerte que no podemos oír la voz de Dios. Pero Dios quiere hablarnos. Dice: hijo, vas muy mal. Y usted dice: ¿y qué pasó? Hijo, esto y esto. Sí, Señor, sí. Dejemos que Dios nos hable. Dios quiere decirnos: wow, hijo, tremendo lo que hiciste, te felicito, tuviste éxito. Y eso te motiva, eso te da ánimo. Tenemos que oír la voz de Dios, las instrucciones de Dios. Tenemos que tomar tiempo y decirle: Señor, ¿y ahora qué quieres decirme? Habla, que tu siervo escucha. Y cállese. Quítele todo el volumen a sus labios y abra bien sus oídos y dígale: Dios, habla, que tu siervo oye. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él empieza, hermanos, con lo siguiente: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Estamos acá, iglesia? El que tenga oídos para oír, que oiga. Necesitamos oír lo que Dios nos está diciendo. Sí, vas a emprender un viaje, pídele consejo a Dios, pero también escúchalo. ¿Qué quiere decirte? ¿Debo comprar esa casa, Señor? Silencio, deja que Él te hable. ¿Compro ese carro? Silencio, deja que Él te hable. ¿Me caso con ese tipo? ¿Me debo de casar con esa mujer? Cállate y deja que Dios te hable. Necesitamos oír la voz de Dios. Si ando mal, háblame. Yo voy a abrir mis oídos. Si me he apartado, dime. Yo no puedo dar un paso más al frente si tú no me hablas. Necesito que tú me hables, Señor. Cualquier decisión, miren, nosotros los seres humanos, nosotros los cristianos, a veces lo tomamos muy a la ligera. Y para algunos que quieren hacerlo bien, decimos que son extremistas. Pero aún en las cosas más sencillas, nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Hay quienes agarran viajes solo por así, ¿sí? Y se van sin esperar respuesta. Y eso es un desastre. Hay quienes se casan con cualquier tipo. Sí, de la noche a la mañana ya están juntos. Es increíble. Cuando vienen a sentir, llegan a su casa con un carro nuevo y le dice a la mujer: ¿y ese carro? Oh, dice, lo compré. Dice: lo compraste. Y la mujer no sabe nada. Pero si venimos y decimos: Señor, dime, háblame. Pareciera ser esto exagerado, pero si queremos oír la voz de Dios, si queremos, más bien dicho, que Dios nos hable, tenemos que aprender a escuchar. ¿Sí? Mire lo que dice de Job. De Job, hermanos, dice Job capítulo 33, presten mi atención, y dice: le dice Dios a Job: escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Dios está reprendiendo a Job. Dice: cállate, silencio. Sí, ya escuché que estás enfermo. Sí, ya escuché que tus hijos se murieron, los mataron. Sí, ya escuché que tus hijas te las mataron. Sí, ya escuché que tus criados también se perdieron. Sí, ya escuché que tienes una enfermedad. Silencio. Calla. Permite que yo te hable. Si tienes algo que decirme que verdaderamente valga la pena y es algo nuevo, pues entonces háblame, yo te voy a escuchar. Pero si me vas a estar diciendo siempre lo mismo y gritando y llorando y lamentándote, silencio.
préstame atención, que yo te voy a hablar y te voy a enseñar sabiduría. Dale palma fuerte a su Señor. Aleluya. Aleluya. A veces uno pasa por esa etapa, ¿verdad? Oración es pedirle al Señor: ay, Señor, dame por favor, Señor. A todos les das menos a mí. Mira, Señor, esta enfermedad, sáname. Dame esto, dame lo otro. Mira el trabajo que me has dado, qué ruin, gano poquito. Ah, la esposa que me has dado, Señor. Ay, qué dolor de cabeza. O el esposo, mira, tan gordito que se ha puesto, Señor. Mira, se le ha caído el pelo, está calvo, está. Y el Señor dice: ah, calma, relájate. Déjame, te voy a hablar. Sí, Señor, calma ya, silencio. Oh, escucha lo que quiero decirte, te voy a enseñar sabiduría. Otras cosas es cuando uno viene, ¿verdad? Y dice: Señor, aquí estoy. ¿Sabes qué, Señor? Como dice un canto, no te vengo a pedir, no te vengo a decir nada. Señor, no te voy a pedir nada, no te voy a decir nada, no te voy a preguntar nada. Solamente háblame, Señor, háblame. Y usted pasa ahí media hora y más bien sueño le dio. Siga ahí, siga. Echa a volar su imaginación, sus pensamientos. Dile: háblame, Señor, háblame, háblame. Medite, piense, háblame, Señor. Y de repente Dios pondrá un sentir en su corazón. Ahí está Dios hablando. De repente Dios le da una visión. Dios está hablando. Como le dice: escribe la visión, hazlo. De repente usted siente un sentir en su corazón. Dice: Dios está hablando. De repente un versículo de la palabra fluye por su mente. Está buscando. Es lo que Dios me quiere decir. Está fluyendo. Habla, sigue hablando, Señor, sigue hablando. Háblame, háblame. Yo a veces me encuentro muchas veces en este dilema. Digo: Señor, hoy lunes, el viernes tengo que presentarme con un mensaje tuyo ante la iglesia. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que hable? Háblame, háblame, Señor. Y a veces, amado, yo tengo que serle sincero, son muchas veces que se pasa martes y nada, miércoles y nada, jueves y no hay respuesta. Y por más que usted va, quiere pensar esto, quiere leer esto, va aquí, ora, nada. Y han habido veces, hermano, que hay que apuntar, porque son muchas las cosas que Dios está diciendo. Mira, habla esto, mira, enseña esto. Mira acá. Entonces uno tiene que ser como cazador de la palabra del Señor y anotarlo, porque me he dado cuenta que cuando no anoto, quiero buscar lo que Dios me está diciendo, y a veces lo pienso de otra manera, pero no como me lo está dando en ese momento. Dice: sí, pero allá lejos, cuando uno, como uno dice, allá lejos, le suena como Dios me dijo, pero no tanto, y está uno batallando total, de que a veces se le va a uno. Sí, desapareció. Entonces, anotar. Sí, cuando usted aprende, cuando nosotros aprendemos a sentarnos, a pararnos ante el Señor, habla que tu siervo oye, Señor, habla. Allí donde el Señor nos dará su palabra y dice: mira, te está pasando de la raya. Dice, esa manera de hablar, esa conducta, no. Donde el Señor dice: mira, esto que hiciste es excelente, así es como lo tienes que hacer. Y Dios va guiando en los momentos difíciles, en las etapas de la vida. Dios va dando instrucción, y Dios va dando instrucción, Dios va dando instrucción. Y cuando uno siente que está bajando en su vida espiritual, uno ya no tiene muchas ganas de orar. Uno dice: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, habla mi vida, Señor. Si hay algo que se ha hecho, Señor, que no está correcto, háblame. No puedo caminar sin ti si no me hablas, Señor. No puedo seguir caminando sin ti. Háblame, Señor.
Dice, hermanos, Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Aún en la vida cotidiana, cuando uno calla, es contado como sabio. Sí, yo sé que usted también, mi hermano, pero a mí a veces me dan ganas de ver a los ojos a mis hijos y darles una buena gritada. Y a veces mejor me muerdo la lengua. Digo, no es el momento, no es el tiempo, no es el lugar. ¡Cállate!, dice el Señor. ¡Silencio! Y me tengo que tragar esas palabras. Pero hay un momento y hay un tiempo que venga tu reino. Hoy sí. Siéntate que vamos a hablar, vamos a conversar. Sí. En todas las áreas de la vida. Hermanos, es así. Dice Santiago, dice, todos deben de estar listos para escuchar. El arte de escuchar se tiene que aprender también. Sí. Todos deben de estar listos para escuchar. Y usted sabe que para escuchar hay que cerrarse la boca. Para escuchar hay que tener paciencia. Para escuchar hay que dejar que el par termine la frase. Sí. Aprender a escuchar. Proverbios dice, es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Bueno, eso lo dice la palabra de Dios. Dios habla hoy. Proverbios capítulo 18, verso 13. En Dios habla hoy. Dice, es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Y eso a veces, hermanos, no se repite entre nuestra familia solamente, no pasa con nuestras amistades, sino que a veces esa práctica la queremos llevar delante de Dios. Y Dios dice, silencio, escúchame, presta atención a lo que voy a decirte. Sí, necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos ser instruidos por Dios. Tal vez hemos dejado de oír la voz de Dios. Por eso es que nos hemos enfriado. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Por eso hemos tomado malas decisiones. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Por eso nos fuimos por otro camino. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Por eso estamos haciendo lo que hasta hoy día hacemos. Porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Por eso cuando venga a la iglesia, dígale, Señor, háblame a través de ese canto, a través de una alabanza, Señor. Háblame a través de un saludo de un hermano. Háblame, Señor, a través de tu palabra. Pero no quiero salir de este recinto sin que tú no me hables, Señor. Porque si tú no me hablas, yo salgo vacío de este lugar. Y yo no quiero salir vacío de este lugar. Yo quiero salir con tu instrucción, con tu palabra. Instrúyeme, Señor. Háblame, Señor. Necesitamos oír la voz de Dios. Oh, Señor, abre nuestros oídos. Abre nuestros entendimientos, Señor. Usted y yo en cualquier momento podemos perder el audio y ya no escuchar al Señor. Pero que Dios nos guarde, Dios nos libre y que continuamente escuchemos la voz de Dios. Si usted ha dejado de escuchar la voz de Dios, usted puede regresar a su primer amor, a estos principios eternos. Y si usted nunca ha oído la voz de Dios como su Padre eterno, como su Señor, su Salvador, entrégale su vida hoy a Cristo y dígale, Señor, yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz. Este canto que puse al principio ha sido de mucha bendición a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo continuamente me quiero olvidar de Dios. Continuamente pierdo la paciencia. Continuamente, hermanos, el golpe es fuerte y el enemigo quiere desanimarme. Y a veces pierdo la intensidad. Pero luego digo, Señor, si tú no me hablas,
si tú no estás conmigo? Si yo he dejado de escucharte, Señor, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero continuar, Señor? Porque los pensamientos, el hablar es demasiado. Hey, no puedes. Hey, estás enfermo. Ya te diste cuenta. Hey, mira, sin trabajo. Hey, mira, estás enfermo. Hey, mira tu familia. Hey, mira tus hijos. Mira tu economía. Mira la sociedad. Y si te deportan. Y si viene la migra. Y si esto. Y si lo otro. Y solo oyendo todo eso. Señor, así no, Señor. Yo quiero que tú hables a mi corazón. Yo quiero que tú hables a mi espíritu, a mi mente, Señor. Necesito tu palabra. Necesitamos a Dios en esta casa. Amén, amén. Sí, Señor. Necesitas a Dios en tu vida. Sí, Señor, amén. Necesito a mi Dios, a Dios en mi vida. Sí, abracémoslo, escuchémoslo, sentémonos con Él, conversemos con Él, estemos con Él. Y va a ver cómo Él no solamente nos va a hablar, sino que nos pondrá su mano en nuestros hombros. Amén. Y va a sonreír con nosotros. Vamos a pasar un tiempo de bendición. Que Dios nos siga